Enfermera pone a un bebé sano al lado de su gemelo moribundo y lo que pasa después prueba que Dios existe. En su ser se gestaría un verdadero milagro que los dejaría a todos con la boca abierta y lágrimas en los ojos. Mucho antes de que todo pasara. Era una niña de secundaria como todas las demás, tratando de sobrevivir a todo para llegar a la universidad y convertirse en una profesional exitosa. Sus padres la habían educado para que se convirtiera en odontóloga, pues era también la profesión de ellos y les iba tan bien, que les parecía lógico que su hija continuara con su legado. Al fin y al cabo, así no le faltaría nada, porque ya ellos habían andado el camino del esfuerzo y del sacrificio, y ahora su hija no tendría que pasar por nada de eso, tendría todo a su disposición. Y Catalina también estaba convencida de que este sería su destino, que después de graduarse y de empezar a trabajar con sus padres, encontraría un buen hombre con el cual compartir el resto de su vida y que estaría de acuerdo con ella en una de sus convicciones más importantes, el de no tener hijos. A pesar de que los niños le gustaban y estos solían llevárselas bien con ella, Catalina estaba convencida de que los hijos no eran lo suyo, no quería perder su libertad, pero más que eso, no quería ver a un ser amado sufrir ante un mundo en el que cada vez era más difícil sobrevivir. Y eso que a ella no le faltaba nada, como tampoco le faltaría nada a su hijo si esto llegara a suceder. Pero no lo deseaba. Cuando llegó a la universidad se dio cuenta también de que tenerlo todo a veces puede ser contraproducente. Tenía que vivir sola por primera vez, y aunque podía disponer de un apartamento en la ciudad para ella sola, no tenía en cambio quien le cocinara, aseara su casa y lavara su ropa. Por un tiempo pagó a alguien para que lo hiciera todo, pero luego se dio cuenta de que estaba gastando sumas de dinero demasiado elevadas, no solo en eso, sino en su propio estilo de vida, con salidas diarias con sus amigas y compras de ropa, joyería y perfumes. Entonces tuvo que elegir entre su vida social y su vida privada, y prefirió mantener su vida social intacta, es decir, tuvo que aprender a la fuerza a cocinar, a hacer aseo y a aprender una lavadora, a pagar sus cuentas y a estar pendiente de las fechas para que ningún pago se venciera. Y detestó por primera vez el ser adulta. Y fue ahí cuando comprendió que el hecho de que sus padres nunca le hubiesen enseñado a defenderse sola y se le hubiesen puesto todo en bandeja de plata, era la razón por la que ahora todo le parecía tan complicado y sacrificado. También se dio cuenta de que si le resultaba tan difícil atenderse a sí misma, se complicaría el doble si tuviese que atender a alguien más, lo que no hizo sino reforzar su deseo de no tener hijos. Por eso, cuando tuvo la edad y comenzó a tener parejas, tomó una decisión para evitar un embarazo a toda costa, y se sometió a una cirugía para ligar sus trompas de falopio. Aún así, se cuidaba todo el tiempo como si estuviera fértil todos los días del mes, y exigía a sus parejas los mismos cuidados. Habían pasado 5 años así, y todo le había salido bien. Estaba a punto de graduarse como odontóloga, y ya había empezado a trabajar con sus padres. Por ese entonces tenía un novio con el que llevaba ya 1 año de relación. Era un chico al que los padres de Catalina adoraban, porque era extremadamente afable en el trato. Era de buena familia, y había manifestado la intención de casarse con Catalina. Desde que la conoció, tenía su apartamento propio y un flamante negocio familiar que haría que su hija tuviese todavía más comodidades que ellos, y eso los hacía felices. Además, parecía sinceramente enamorado, así que no había nada más que pudiera pedirle a la vida. Sin embargo, Catalina, que había tomado una decisión con respecto a los hijos hacía tanto tiempo, nunca se había dedicado a hablar sinceramente con su novio sobre el tema. Él sabía que su novia no quería tener hijos y él tampoco, pero nunca había profundizado en el asunto porque, en realidad, él estaba de acuerdo con ella en no tener hijos en ese momento, y creía que ella pensaba igual, pero que, en cambio, dejaba la puerta abierta para el futuro varios años después. Él no supo que Catalina hablaba de no tener hijos nunca, sino hasta la noche en la que le pidió el matrimonio. Apenas minutos después de que ella hubiese aceptado su propuesta, el tema surgió repentinamente. Le dijo que sería ideal que tuvieran un hijo entre los 30 y 35 años, y entonces ella, sorprendida, le dijo que no quería hijos ni a los 30 ni a los 35, ni nunca.
y que ella lo dijera de ese modo lo alteró de un modo que nadie habría imaginado, y enceguecido por la ira la tomó por la fuerza, sin ningún tipo de precaución, deseando que ella quedara embarazada allí mismo. Catalina tenía el cuerpo maltratado y el corazón destrozado, y apenas pudo salió corriendo a casa de sus padres. Aunque no les contó nada, ellos supusieron que había discutido con su novio, y dudaron en dejarlo pasar al día siguiente, cuando él fue a buscarla. Sin embargo, no pensaron que fuera nada grave y no querían que su hija perdiera la oportunidad de estar con un hombre tan noble como él, y lo dejaron entrar para que hablara con ella. Para sorpresa de Catalina, él le habló como si nada hubiese pasado, y le dijo que si le contaban de una vez a sus padres que se iban a casar, o prefería esperar un poco para anunciar el compromiso formalmente. Ella, que no podía creer lo que escuchaba, le dijo que después de lo que había hecho la noche anterior, no existía ni la menor posibilidad de que se casaran, y lo echó de la casa en medio de lágrimas y gritos. Cuando se fue, le contó toda la verdad a sus padres, quienes le dieron su total apoyo y le dijeron que podía quedarse con ellos el tiempo que quisiera. Tomó una pastilla de emergencia para evitar el embarazo y finalmente logró tranquilizarse, confiando en que todo saldría bien, que retomaría su profesión y continuaría con su vida como la había hecho siempre. Pero nada salió bien porque, a pesar de todo lo que había hecho para evitarlo, Catalina estaba embarazada y de gemelos. La noticia le cayó como un balde de agua fría y entró en depresión por varios meses. Sus padres estuvieron a su lado todo el tiempo, y también sus amigos. Todos intentaron calmarla y ayudarla, pero solo hasta que estuvo a un mes del parto, Catalina fue capaz de aceptar su realidad y de reconciliarse con la idea de ser madre. Lo logró porque ese día, en una ecografía, vio que sus hijos estaban tomados de las manitos en el vientre. Ellos se amaban tanto aún sin nacer, que Catalina comprendió que también los amaría con todas las fuerzas en su corazón, y pudo por fin esperar en calma el momento del nacimiento de sus adorables criaturas. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía fe en que lo más duro ya había pasado, es decir, lo que había tenido que vivir con su exnovio. Lamentablemente, Catalina estaba equivocada, porque ningún dolor previo la habría podido preparar para el dolor que puede sentir una madre ante la posibilidad de perder un hijo. El parto había ocurrido sin complicaciones, pero minutos después el médico le dijo que debía prepararse porque quizá uno de los dos bebés no sobreviviría. Era más pequeño de lo normal y había nacido con un corazón muy débil y sus latidos eran cada vez más lentos. Mientras tanto, el otro bebé había nacido completamente sano y en su peso normal, y Catalina sintió enloquecer cuando recibió la noticia. El bebé más débil no pudo sostenerlo en sus brazos, pues lo habían llevado directo a una incubadora, y mientras sostenía a su otro hijo, vio en la expresión de su rostro que también estaba sufriendo por sentirse separado de su hermanito, aquel a quien había tomado de las manos y con quien había compartido el vientre por tanto tiempo. Así que le pidió a una enfermera que llevara al bebé a la incubadora con su otro hijo, para que, si era la voluntad de Dios, por lo menos los dos bebés pudieran despedirse. La enfermera aceptó a pesar de que no estaba permitido, y había pasado apenas pocos minutos cuando una escena supremamente tierna la hizo llorar. Allí estaba el bebé sano que había hallado la forma de abrazar a su hermanito, como queriendo transmitirle su fuerza, y el milagro que nadie creyó posible sucedió. Bastaron solo unos minutos abrazados para que el corazón del bebé pequeño empezara a latir con normalidad. Solo bastaron un par de semanas más en cuidados médicos para que Catalina pudiera salir del hospital con sus dos bebés, completamente feliz, porque ambos estaban en perfectas condiciones de salud. El amor había obrado un milagro y ella no se cansaría de agradecer cada día de su vida por sus dos hijos, su milagro más grande. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.